Celos. Me han preguntado bastante últimamente acerca de ese tema. De hecho, me han llegado varios casos, sobre todo de chicas, también algunos hombres, que tienen este conflicto de o tener muchos celos y o vivir relaciones con personas muy celosas. Entonces, si te ha pasado algo de esto, probablemente te interese este video. Porque vamos a desentrañar un poco desde la perspectiva integral de la psiconeurobiología, de dónde se originan los celos, cómo, cómo se construyen y de alguna manera entender formas de sanar, de sanar el origen, ¿no? Sanar esto que lo causa. El celo es una cuestión hormonal, es una cuestión que tiene que ver con el tema de la atracción. Recordemos, como hemos charlado en otros videos, cuando hablamos de lo masculino y lo femenino a nivel neuronal, hablamos de estas respuestas condicionadas y decimos, el hemisferio masculino es el que repele la testosterona y el hemisferio femenino es el que atrae, ¿no? Los estrógenos. Entonces, cuando hablamos de celos, hablamos de ese proceso de encuentro de polaridades, de atracción, basado en los estrógenos. Entonces, cuando hay celos, sobre todo, cuando una hembra entra en celo, decimos, lo podemos ver en el llamado reino animal, los otros animales o la conducta de otras mamíferas, implica que el cuerpo hormonal de la hembra cambia, atrae a los machos, hay un proceso a veces de disputa entre los machos, a veces es más bien un tema de interacción con la hembra y la hembra a partir del deseo de ese impulso que implica el cuerpo hormonal, la convergencia del cuerpo hormonal de la hembra y del macho, le dice ¿no? Ese es el que yo deseo. Y a partir de ese encuentro, bueno, viene todo el acto que desencadena regularmente en la reproducción, en la mayoría de las especies. En el caso del humano, la sexualidad adulta tiene otra característica también, que no es nada más para la reproducción, sino que tiene que ver con el tema del placer, ¿no? Del reunirnos, del deseo de estar juntos, sobre todo como grupo, como manada, y que de esa sexualidad, ¿no? De esa sexualidad, de esa interacción para la vida, de la cual hemos evolucionado, se desprende la sexualidad genital, ¿no? Esos momentos específicos de fusión del cuerpo, ¿no? De fusión de dos cuerpos, que es momentánea, eh, en comparación con el resto de la vida y que no significa otra cosa más que ese acto. El sexo solo importa cuando hay sexo. Entonces, durante ese momento, los cuerpos hormonales de los dos cuerpos, ¿no? De los dos cuerpos físicos, viven ese proceso que se llama celo, que es la atracción irrefrenable, ese impulso de que nada los va a separar. Ese es el único momento entre adultos donde esto se vive. Cuando eres crío, ¿no? Cuando naces, recordemos que ser mamífero implica nacer incompleto y que nos acabamos de completar en ese proceso que llamamos matriz extrauterina, que es el cuerpo hormonal que se genera de la interacción permanente, sobre todo epidérmica, de contacto entre la madre y la cría. Entonces la madre y la cría tienen una conducta de celo, tienen que tener un vínculo de apego brutal, ¿no? Porque de ese vínculo de apego depende la vida, de ese vínculo de apego depende que la cría reciba todos los cuidados, todas las atenciones necesarias para acabarse de formar. Entonces, los celos en ese momento de nuestra vida tiene sentido tenerlos permanentemente, porque de ahí depende la vida. Que mamá sienta el celo, la atracción biológica hacia la cría, y la cría el celo, la atracción biológica hacia la madre, ¿no? Se le pega esa típica imagen del mamífero pegado, ¿no?
por ejemplo, el primate al cuerpo o el pelo de la mamá que se le agarra y no se le despega, bueno, ese es un movimiento arcaico, ¿no? El estar apegado a la mamá. Ese es el único momento donde esto tiene sentido, pero aquí viene la parte ya propiamente de la celotipia o de la celopatía. O sea, o ya cuando hay una conducta de celos en adultos. Ahí no tiene sentido tener celos. Digo, salvo que estés en el acto, ¿no? Sexual propio, pues ahí si llegan y alguien te quiere separar de la otra persona, pues ahí tu reacción es espérate, ¿no? Ahí sí tiene sentido el celo biológico, digamos. El tema es cuando hay celo en momentos donde no hay ese vínculo de apego entre adultos, ¿no? Un tema muy común entre parejas. La persona celosa tiene dos cosas, o al menos una de las dos. Una seguro, que es la carencia del apego, la carencia del vínculo afectivo, del vínculo de apego con la madre. Si de por sí todos tenemos un déficit brutal de contacto, la persona celosa tiene un déficit mucho más grande porque de alguna manera vivió un proceso muy violento de esto, de haberse rasgado la matriz extrauterina, de haber sido separado de una manera brutal de la madre y la cría. Este suceso, esta brutal separación, va acompañada de este sentimiento de terror, ¿no? Que luego va a ir regresando cada vez que yo tengo una pareja y que la voy a ir proyectando en ella, ¿no? Como si fuera mi posesión. Entonces, este miedo brutal a perderla, esta necesidad absurda de controlar a la otra persona, surge de ese terror, de ese miedo, de esa necesidad de tener un poco de eso que me ha hecho falta toda la vida y que cuando yo la encuentro, es decir, yo cuando soy bebé, vivo la separación de mi madre, tengo la carencia de contacto, la carencia de apego, llega a la edad adulta, tengo un vínculo, sobre todo donde hay un matiz sexual, es decir, donde mi cuerpo hormonal pleno, ese del contacto, ese que recibe y que da, por un instante vive lo que necesitó siempre. Entonces ese instante activa toda la carencia profunda que trae, ¿no? Toda esa carencia de no haber sido maternado. Y en ese instante es como si fuese un bebé que por primera vez encuentra a la madre. Pa, mamá, ¿no? Esta es la que me va a proteger, más desde la perspectiva en femenino. Esta es la que me va a dar todo lo que no me dio mi madre, en una perspectiva más masculina, ¿no? De esta combinación, los vínculos se vuelven estas patologías, porque lo sexual abre muchas cosas, ¿no? Por esto, porque por un instante derrumba eso que hemos llamado coraza neuromuscular. La coraza es justo lo que sucede cuando reiteradamente se separa a la madre del bebé, ¿no? Cuando se rompe el vínculo de apego, cuando se rasga la matriz extrauterina, ¿no? Cuando se rompe ese cuerpo hormonal y la cría, en lugar de desarrollar las conexiones para sentir placer en su sistema endocrino, en lugar de esto, genera un cuerpo hormonal más orientado a la defensa, más orientado al cortisol, al ataque, a la huida, a la resistencia, ¿no? Por eso se va a los tejidos blancos, músculos, grasa. Por eso se le llama coraza neuromuscular. La insensibilidad, todo ese miedo reprimido que está invisibilizado, no se siente durante este momento, por ejemplo, del contacto sexual, se diluye esa coraza y se recibe un poco de lo que debimos haber vivido cuando éramos crías. Entonces ahí se genera ese vínculo de apego excesivo. Y toda esa carencia que hemos vivido, ancla perfecto en el concepto de propiedad que promueve el amor romántico, esta idea de quiero que seas mía y quiero ser tuyo, y que envolvemos los celos en un tema romántico, ¿no? José dice así, se romantiza.
Es decir, se le da un sentido positivo, pero con un tono perverso, ¿no? Porque nunca va a ser positivo. Porque aceptar los celos implica aceptar algo así como que somos la propiedad de alguien más, y eso va en contra de nuestra propia naturaleza. Entonces siempre va a haber un conflicto. Si el conflicto se tiende a vivir en el hemisferio femenino, recordemos, por esta tendencia a, en lugar de atacar, esperar a que el conflicto pase, replegarse, la idea que voy a tener como desde este hemisferio, sobre todo si soy mujer, es que esto va a cambiar. Entonces, la persona que vive con celos es como un niño aterrado. Entonces, cuando siente miedo a perder a la mamá, ¿no? Imagínense esa escena donde la mamá dice, te voy a dejar, ¿no? Si no haces lo que yo te digo, imagínate, el niño se aterra, dice, no, mamá, no me dejes, hago lo que tú me digas. Me como la sopa, ¿no? Diría Mafalda. Entonces, en ese instante, el celoso que entra en terror por miedo a perder la propiedad, cambia, promete, jura, dice. Y el hemisferio femenino de la hembra, de la mujer, por ejemplo, que dice, sí, va a cambiar, mira, ya cambió por un instante, hasta que, pum, regresa otra vez el patrón, porque toda esta carencia, mientras no se sane, y eso es lo que vamos, es un vacío muy profundo que hay que estar reconectando, reconectando, reconectando. Hay una serie de prácticas que hay que hacer, uno, de reconocer ese vacío, de reconocer el origen de ese vacío, de permitirnos expresarlo, como siempre decimos, llevarlo de lo profundo del inconsciente a ponerle conciencia, palabras, emociones, a esas experiencias que no están en la memoria consciente porque éramos bebés. Éramos bebés, no, pues no hay memoria consciente, solo hay un vacío brutal. Y ese vacío hay que evocarlo. Bueno, a veces, o por no decir siempre, requerimos un acompañamiento porque son temas muy, muy fuertes, ¿no? Que se mueven. Del otro lado también existe otra parte que decía que a veces eran dos elementos. El otro es esta programación en el sistema de ser una figura protectora, ¿no? De ejercer como la mamá, de ejercer como el papá, de ejercer como este rol de la o él que va a proteger el clan. Y a veces desde niño traemos esta como tendencia, y eso es una tendencia de pensamiento, que me hace pensar en los demás antes que en mí, aunque sea una niña o un niño, ¿no? Para bien y para mal, para satisfacerlos, para criticarlos, para esperar, ¿no? Entonces, cuando tenemos este patrón protector, ¿no? Que yo digo, este exceso de mamá, este exceso de teta, este exceso de dar, de sentir que doy, de sentir que tengo que dar y que si no doy es insuficiente. Significa que mi cerebro tiende a ver en mis relaciones más bien crías que adultos. Entonces yo busco personas con esta gran carencia de mamá de la que estamos hablando, seas hombre, sea mujer, esto puede estar en ambos géneros, ¿no? En mi experiencia sucede más con mujeres este patrón del que estoy describiendo ahora de ser exceso de mamá, pero también en hombres. Personas que buscan relaciones con un montón de carencia afectiva y que lo que se dedican es a intentar ser la mamá del otro. Entonces se cachan en sus reflexiones cuando hablan del otro, actuando como mamá, que le explican y le dicen y lo quieren cambiar y lo quieren justificar de alguna manera siempre, ¿no? Porque es que tu cerebro actúa como mamá. También por eso cuando te quieres a veces separar de esa persona es tan difícil, porque tu cerebro te manda las mismas descargas electromagnéticas que le manda a una mamá que está abandonando al bebé y se siente un desasosiego terrible que se mezcla con nuestra propia carencia de apego materno. Es decir, cuando una persona se dedica a ser esta figura protectora, donde la mamá le cuenta sus problemas, donde la mamá más bien le está exigiendo y pidiendo que cumpla todo lo que ella quiere, sus expectativas, que salga en el cuadro de honor en la escuela, porque para ella es muy importante la escuela, entonces la niña está obsesionada por darles o la mamá, por ejemplo, ¿no? Son esos patrones. Son niñas que dan y dan y dan, entonces nunca reciben. Entonces también tienen esta gran carencia materna. Entonces, cuando encuentran a estas personas es este doble juego. Por un lado, me comporto como mamá esperando que me dé un poco de lo que nunca me han dado. Y como son niñotas, no son capaces de dar, sino de sacar y sacar. Y acabamos vacías y vacíos de estas relaciones. Los celos son biológicos,
Ya dije, si tienes una cría y eres su madre, los celos son biológicos en el instante mismo en que la hembra trae, ¿no? Y que te elige, como hombre, por ejemplo, y sientes el celo de estar ahí ese instante, nada más, que es el esfuerzo de conservarlo. En armonía ya no hay otra cosa que hacer. Celar a una persona como si fuera tu propiedad es una enfermedad muy, muy grave, pero no es que sea tuya, es producto de esta carencia. Entonces es bien interesante. Sanamos la carencia, desarticulamos la creencia, ¿no? Y todo lo demás se armoniza, esto desaparece. Ya no tiene sentido. Bueno, como siempre hay muchos temas que van quedando, a veces ha sido días muy atareados entre talleres, citas y muchas investigaciones que estamos haciendo para cosas que estamos planeando a futuro. Entonces, los temas siguen anotados, vamos a ir haciendo videos conforme vayamos teniendo tiempo. Les agradezco mucho seguirnos, suscribirse a nuestro canal. Seguiremos sacando videos al menos una vez por semana. Y bueno, les mando un abrazo, que tengan un excelente día, tarde, noche y hasta pronto.